Sí, bueno, realmente es una errata la de texto, que también es habitual. Hay dos cuestiones. Una es que en el texto publicado en la info, ¿se escucha bien? ¿Me escucháis? Se dice que soy fundador de la Asociación contra la Tortura. No, soy uno de los primeros miembros de la Asociación contra la Tortura, pero no soy fundador de la Asociación contra la Tortura. Los miembros oficiales de la Asociación contra la Tortura fueron 7 personas que firmaron el acta fundacional. Luego, si queréis, como yo os digo cómo se generó la asociación, pero es otro tema diferente. Y la otra cosa que esta vez no se ha cometido el error es que me suelen presentar como abogado. No soy abogado. Hay una mala costumbre, mala idea, pensar que quien trabaja en tema de tortura o derechos humanos tiene que ser abogados. No. Es verdad que trabajé mucho tiempo en la misión de justicia, que me sirvió muy bien para poder comparar dos realidades, pero ni abogado ni fundador de la Asociación contra la Tortura. Fui presidente de la Asociación contra la Tortura y miembro de su junta directiva prácticamente desde el principio, durante 20 años, hasta que se disolvió, pero no soy fundador. Creo que ese mérito le corresponde a otras personas. Eso en cuanto a matizaciones. Bueno, evidentemente es una alegría estar con Dani y con vosotros, pero es que somos amigos y por eso me lava tanto. Es decir, no es para tanto. Sí es verdad que llevo toda la vida trabajando en el tema de torturas, lo comentaba hace un ratito. Ahora no sé si es el 31 de julio o el 1 de agosto, porque no recuerdo las fechas, hará 50 años que llevo trabajando contra la tortura. Es 50 años, a raíz del el primer motín de lo que luego fue la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha en el Estado español. Ya antes había trabajado el tema de la amnistía, el tema de, para mí, un dato muy importante, que fue un poco el que me abrió la cabeza, fue el asesinato de Puig Antich en el año 74. Pero realmente mi comienzo a trabajar con el tema tortura fue ese motín concreto de la COPEL, bueno, de lo que luego fue la COPEL en Madrid. Dicho todo esto, es una lástima que no esté aquí Ignacio, porque bueno, podía pues compensar y ver un poco la idea. De hecho, el título de la jornada está basado en un libro de Ignacio Mendiola, que es Habitable e Inhabitable, la práctica político-punitiva de la tortura. No sé si lo habéis leído, pero os recomiendo leerlo. Es un libro maravilloso, que además saca la visión de la tortura del campo estrictamente jurídico, que es un poco el que yo voy a contaros, lamentablemente. Entonces falta esa historia que tenía que contar Ignacio. Pero bueno, este libro en concreto, tiene varios libros más, pero este libro en concreto os recomiendo que lo leáis porque realmente es algo que vale la pena. Dos cosas. Como no había presentado, no iba a traer una presentación, pero como tengo más tiempo, voy a hacer, sí que os voy a proyectar luego algunos gráficos, porque así evito tener que estar dando cifras. Es más fácil ver el gráfico y lo vamos explicando. Eso por una parte. Va a ser un poco chapuzas porque tengo que ir buscando la imagen que quiera proyectar. Y luego, por otra parte, que como tengo mucho tiempo, me gustaría que fuese más, no que yo me suelte un rollo y que vosotros escuchéis, sino que haya más debate. Así que en cualquier momento podéis interrumpirme, preguntar, pedir aclaraciones o discutir mi propuesta. Sé que hay cosas de las que voy a decir que pueden ser un poco provocativas. Desde luego, discrepo en muchas cosas con el movimiento de derechos humanos en el Estado español y a nivel internacional, aunque forma parte de él, pero seguirá saliendo en el debate. Entonces, por favor, discutir. Si digo alguna palabra o doy alguna sigla, alguna cosa que no conocéis y yo por inercia doy por supuesto que se conoce, insisto, interrumpir a veces que haga falta. Esto no es una clase magistral, quiero que sea un debate, porque además la única forma de que yo también aprenda es que me hagáis ver dónde me equivoco, dónde no me explico suficientemente bien, o dónde digo una idiotez, que a veces las digo. Entonces, dicho esto, dos cosas que voy a plantear básicamente son, frente a la tortura, dos posiciones político-punitivas, pero son dos posiciones. Una es la que presenta el Estado, y otra la que presenta, y otras dos, una es la que presenta la sociedad civil, la sociedad organizada frente a la tortura, y otra es la que debería presentar, que ya es una opinión más personal que no corresponde con la realidad. Pero bueno,
Para empezar este tema, lo primero que tendríamos que ver es qué es eso de la tortura, de qué hablamos cuando hablamos de tortura. Evidentemente, la tortura es una palabra que se utiliza constantemente por todos lados, a todas horas, en todo momento, y casi siempre fuera de una realidad. Si todos habéis oído que cuando una persona tiene un sufrimiento, da igual por lo que sea, por una enfermedad, esto es una tortura. En un partido de fútbol en que un equipo da una paliza al otro es una tortura, es decir, se utiliza de una forma muy abusiva, pero también se utiliza de forma abusiva por el Estado, que quiere minimizarla, o por parte de la sociedad civil. Hay varias definiciones, digamos, que son las que se utilizan a nivel internacional sobre el concepto de tortura. La más habitual, a ver si consigo. Tenéis ahí la más habitual y la que, digamos, oficialmente es la que se utiliza. Está pequeño, pero bueno, no sé si la veis, la podéis leer. Si no, intento ampliar la tecnología que facilita la vida. Espera, a ver, que a lo mejor puedo aumentarla un poco más. ¿Dónde está? Aquí. Ahí se verá un poquito mejor, ¿no? Bien, esta es la definición, digamos, oficial de la tortura, que es la de las Naciones Unidas, la Convención. Hay tres características fundamentales. Os voy a dejar el texto, a Daniel, lo dejaré en PDF para que lo distribuya lo que queráis. O sea, que esta definición, hay tres condiciones básicas. Uno, no lo dice, la tortura se practica a seres humanos. Es decir, el maltrato a los animales es una aberración, no es eso, pero no es tortura. O sea, la víctima de la tortura tiene que ser un ser humano. Cuidado aquí también, porque evidentemente los nazis a los judíos consideraban no humanos, que también es una trampa que luego hablaremos cómo se cambian, pero bueno, vamos a dar supuesto que el concepto de ser humano lo tenemos más o menos claro y es complicado. El perpetrador tiene que ser un funcionario público, o una persona no funcionario, pero cumpliendo órdenes o con el consentimiento de ese funcionario público. Porque era, de hecho, por ejemplo, en Abu Ghraib, en la guerra de Irán, en Guantánamo, se contrató a personal civil para interrogar a empresas privadas. Entonces, claro, como no era un militar, como era un policía americano, no era tortura, no. Eran bajo órdenes, bajo supervisión de funcionarios públicos, por tanto, sí es tortura. Tiene que ser, dice las Naciones Unidas, que tiene que ser un sufrimiento grave, físico o psíquico. Aquí empiezan los primeros problemas. ¿Qué entendemos por grave? ¿No? Ya veremos luego cómo se juega para evitar la palabra tortura. Y tiene que tener, digamos, una intencionalidad completa. Tres. Una intención es la de la clásica, que es obtener una información, una confesión, una inculpación, una delación, que sería lo que se llama tortura inquisitiva, es decir, obtener datos. Otra sería castigar a alguien por algo que ha hecho, se supone que ha hecho. Es decir, estás en una manifestación, te tiene la policía, te da una paliza por haber ido a la manifestación, por ser rojo. Te tiene la policía, te da una paliza por ser homosexual. Es decir, se castiga a alguien por algo que ha hecho, se supone que ha hecho. Un castigo no jurídico. Estaríamos hablando entonces de tortura punitiva. Y la tercera sería la coactiva, es decir, se tortura a alguien para castigar a otros terceros, a otras personas, y que no hagan lo que están haciendo o que se supone hacer. La tortura siempre tiene las tres condiciones. Es difícil que haya una sola u otra. A una persona que le detienen y le torturan o le golpean por haber ido a una manifestación, siempre le van a preguntar por sus contactos, sus amigos, etcétera, etcétera, aunque luego no figure en el atestado, pero sí pueden obtener información sobre sus amistades, que ya dará lugar a nuevas redadas, etcétera. Y evidentemente sirve de aviso a navegantes. Aquellos que seáis amigos de la persona que tenía torturada, vais a saber qué hay. Porque en la tortura es evidente que por una parte se va a negar, el Estado no tortura, pero sí va a intentar por todos los medios que aquellas personas futuros torturables se enteren. De hecho, ahora ya menos, pero era hasta hace poco tiempo muy habitual que cuando alguien era torturado, detenido, le contasen
bueno, pues aquí fue donde murió fulanito, en este calabozo se mató a menganito. Esas cosas se dicen, o cuando sales ya, dices, bueno, ya la cuenta a tus amigos que te hemos torturado. Es decir, en una forma se quiere potenciar que la gente tenga ese miedo. Hay una parte importante de este artículo, que es la parte, el punto 2, el párrafo 2, que es interesante. La Convención es del año 84 y dice que el presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional. No se considerarán torturas o dolores, sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Esto es el párrafo que desactiva la Convención de Naciones Unidas. La desactiva. Si la ley permite que te corten la mano, ya no es tortura. Como hay listados que permiten la pena de muerte, ya no es tortura, con todo lo que significa que la pena de muerte no es solamente el dolor, sino el sufrimiento que lleva desde que te dicta la sentencia hasta que te ejecutan, que pueden pasar años. Es curioso porque esta definición de Naciones Unidas estuvo precedida por lo que fue la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles y malgradantes del año 75, también de Naciones Unidas. Si veis, la definición es algo parecida, pero decía, no se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de libertad o sean inherentes o incidentales a esta. Hasta aquí más o menos como antes. Pero añadía, en la medida en que estos estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, es decir, las actuales reglas Mandelas. Es decir, aquellas actitudes que, aunque sean legal, contraviniesen las reglas Mandela, sí podían ser objeto de tortura, según la declaración. Con la definición de Naciones Unidas actuales, ya no. Reglas Mandela, que son como el sí, son las reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de libertad. Es un poco el estatus internacional de cómo deben ser tratadas las personas, tanto en comisarías, como en prisiones, como en hospitales psiquiátricos, en cualquier sitio de privación de libertad. Entonces, evidentemente, ya hay una merma importante con al retirar esa salvedad, que hace que la tortura, de hecho, sea prácticamente hoy muy difícil de poder demostrar. De hecho, los estados te van a negar siempre que practican la tortura, te pueden reconocer que practican malos tratos, algunos abusos, pero para la tortura procuran evitarlo. Luego veremos algunos ejemplos. Evidentemente, esta forma de evitar esa palabra de tortura la tenemos en el Código Penal Español, que ha hecho un batiburrillo raro con la definición de tortura como tal. El artículo 174, no lo voy a leer porque es pesado, el artículo 175, etc., ha metido el concepto de tortura en un capítulo amplio que es tortura y delitos contra la integridad moral, y en el mismo capítulo están metidos el móvil inmobiliario, el móvil en colegios, maltrato, aparte de la violencia contra la mujer. Es decir, ha hecho un batiburrillo en que al final no se sabe de qué estamos hablando. Y de hecho, cuando vamos a buscar estadísticas de casos de tortura en el Estado español, realmente es imposible saberlo. Porque te meten personas condenadas según el capítulo, que no sé qué capítulo es, el capítulo 7, creo, 7-8, 1844. Pero ¿cuántos de esos son delitos de tortura? Incluso personas condenadas que aparecen como delito de tortura no sabemos si son funcionarios o no. Con lo cual, luego contaré algún gráfico más adelante, con lo cual es una forma, primero, de esconder la palabra tortura. De hecho, la mayoría de las condenas en el Estado español se hacen por delitos contra la integridad moral, que es una forma de tortura menos grave. La tortura siempre es grave, no es menos grave, pero el Estado español ha colado esa palabra, o por delitos de lesiones que serían realmente constitutivos de delito, pero que jurídicamente se califican de otra forma. Con lo cual, evidentemente, al final se oculta, no sabemos qué hay. Esto pasa en todos los códigos penales del mundo. En Francia está metido un artículo que si el párrafo en español es complicado, en el Código Penal francés es imposible saber de qué estamos hablando. Italia, por ejemplo, hasta hace 6-7 años no tenía recogido el delito de torturas en su código. Hace 6-7 años lo metieron, es una definición que tampoco está bien incluida, y Meloni, la presidenta italiana,
está intentando por todos los medios despenalizar otra vez la tortura. O sea, que desaparezca la palabra tortura del Código Penal español. En el Código Penal español es también curioso porque la palabra tortura no figuraba en el Código franquista, era lógico. Sí figuraba de una forma rara, no existía el Código de Tortura. La primera vez que se incluyó fue en la reforma que hizo el Código Penal en el año 77, en que se metió el artículo 204 bis, que sin nombrar la palabra tortura recogía algunas de las características que podían ser constitutivas de delito de tortura. Digo algunas porque era tan ambiguo y era tan restrictivo que decía, por ejemplo, que eran castigadas por ese artículo aquellas prácticas policiales o funcionariales que eran producidas en una investigación policial o judicial oficial. ¿Qué significaba? Por ejemplo, todos conoceréis o sabréis, o si no os explico, el caso Lasa Zabala, el secuestro de dos presuntos miembros de ETA, secuestrados en el año 83 en Hendaya, trasladados al cuartel a San Sebastián, torturados Sebastián durante mes y medio, trasladados finalmente a Busot en Alicante y asesinados en Alicante. Como habían sido detenidos de forma extraoficial, no había control judicial, como habían sido detenidos en una prisión, en una comisaría clandestina, entonces no era una investigación oficial, por lo tanto no se pudo acusar de tortura. Se les condenó a Galindo y otros guardias civiles por secuestro, por asesinato y demás, pero no por tortura. Es una forma de evitar la palabra tortura. Esta misma reforma del Código del 77, que insisto, no aparecía la palabra tortura en la definición estricta del código, sí recogía la palabra tortura para decir que había robos, en algunos homicidios, se podían ver agravados si habían sido producidos con tortura. O sea, el particular sí podía torturar, casualmente. Bueno, esta situación va. De hecho, en la reforma del Código Penal del 83 se mantuvo esta definición, en la reforma del Código Penal del 2015 se mantiene esta definición, a pesar de que Naciones Unidas insiste una y otra vez que la tipificación de delito de tortura del Código Penal español no corresponde a los estándares de la definición que antes hemos visto. Por ejemplo, con dos puntos concretos, no recoge como tortura la intimidación. Recoge como tortura la tortura inquisitiva y la tortura punitiva, pero no la intimidación. Eso para el Código Penal español, sea otras cosas, pero no es tortura. Y tampoco recoge que la tortura la puedan practicar otras personas no funcionarios públicos o en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos en el centros de menores que la representación de la autoridad son los vigilantes jurados, como no son vigilantes funcionarios públicos, no se puede acusar de tortura a esos vigilantes jurados porque no son tortura. Por ejemplo, tenemos el caso que se va a juzgar ahora de la muerte de un chaval de 16 años en el centro de Tierras de Oria, en Almería, hace 7 años, que 4 vigilantes jurados se echaron le golpearon, se echaron encima de él, le asfixiaron y van a ser juzgados por un delito contra la integridad moral. Porque, según los jueces y los fiscales, no encajaría en el delito de torturas. Es una práctica, insisto, habitual. Los estados van a huir de la palabra tortura siempre que puedan, en cuanto sea aplicada a sus funcionarios. La van a utilizar de forma expansiva para aplicarle a los enemigos, generalmente. Ya sea porque son terroristas, porque son atracadores violentos, o lo que queráis deciros, pero lo huyen. Reconocerán a veces los malos tratos y demás. Hay dos casos muy a nivel internacional que son muy bestiales sobre lo que es cómo se manipula el concepto de tortura. Hay varios, pero voy a contaros dos para que veáis. Bueno, una cuestión importante sí es que, claro, es la definición que hace la Convención Interamericana para prevenir la tortura. La verdad es que en el tema de derechos humanos, en lo que es la defensa, la definición de derechos humanos y en concreto del concepto de tortura, en Latinoamérica en concreto, nos lleva mucha ventaja. O sea, lleva mucha ventaja, lo definen mejor, lo persiguen mejor, lo investigan mejor. Con muchas dificultades, también es cierto que la práctica es mayor en Latinoamérica, la práctica real, que en Europa. Luego hablaremos de esas situaciones. Si veis la definición que hace la
la Convención Interamericana, primero, se utiliza con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo, como medida preventiva o con cualquier otro fin. Es decir, a veces cualquier otro fin es demasiado ambiguo, porque es tan amplio que podemos perder un poco el concepto. Pero incluye un aspecto que es importante. Se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes, hablan de tendientes, pero tendentes, a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psíquica. Es decir, recoge de una forma clara lo que es la práctica de la tortura psíquica, psicológica, que es la que se está aplicando realmente en todo el planeta, que es más difícil de detectar, de determinar y de investigar. Pero creo que eso es importante. Es la única convención internacional que lo recoge. Luego también, evidentemente, incluye eso que no serán contenidos artículos cuando sean consecuencias de medidas legales, pero incluye siempre que se incluyan la realización de actos en la aplicación de este concepto. Es decir, se salvan, es decir, evidentemente, cualquier aplicación de una medida cautelar, medida represiva, causa dolor. Entonces, no podemos decir que cualquier dolor causado por la administración es tortura, pero tiene que cumplir unas reglas, ya sea porque no cumplen las reglas Mandela o bien porque infringen directamente esos artículos. Este es un problema que tenemos en cuanto al abuso del concepto de tortura por los colectivos de derechos humanos, pero veremos luego después. Dos formas que os decía cómo el Estado intenta eludir sus responsabilidades. Uno es los memorandos sobre tortura de Estados Unidos a raíz de la invasión de Irak en el año 2001-2002. Todos conocéis, imagino, y si no podéis mirarlo en internet, fotografías, los sucesos de Abu Ghraib, los casos en que estaban fotografiados los propios perpetradores, fotografiaban y grababan en vídeo sus técnicas de tortura, su práctica de tortura, y lo subían y lo distribuían. ¿Que esto por qué fue? Pues porque tanto el entonces fiscal general de Estados Unidos como el titular de la Oficina Asesora Legal del Departamento de Justicia hicieron unos memorandos en los cuales querían definir lo que es la práctica lo que se entendería por práctica de la tortura. Según estos memorandos, prácticamente la tortura tenía que tener como consecuencia dos consecuencias. Una era causar la muerte de la persona detenida, otra causarles, lo decía literalmente, la pérdida de un órgano vital, es decir, la muerte. Si no causaba la muerte, no era tortura. Claro, generalmente el torturador no quiere causar la muerte de la víctima, más que nada porque se queda sin una fuente de información, a margen del escándalo que luego tenga. Entonces, hicieron una cuestión, ahí de hecho se aprobó, hasta que Obama luego, años después, lo derogó, pero era una forma de justificar tanto Abu Ghraib como Guantánamo. Otro ejemplo, de hecho, sigue aplicándolo, de hecho, siguen de alguna forma justificando esto. El otro fueron lo que era la Comisión Landau en Israel, nada más Israel sí vuelve a aparecer, que para justificar la práctica de la tortura contra los prisioneros palestinos, la sistemática, pues hicieron una comisión y legalizaron, de hecho, la práctica de la tortura. Más que no la llamaban tortura, la llamaban uso de la fuerza física moderada contra los detenidos. Claro, como era fuerza moderada, ya no era fuerza grave, como no era grave, ya no era tortura. Perdona, es prácticamente el caso inverso al anterior, porque en este caso la justificación es toda aquella fuerza que hasta que justo antes de matar. Sí, y aquí ya, que no lleguemos a eso, es una forma, entre uno y otro cubren todo el margen. Entre una y otra intento, sencillamente hacen de la tortura un delito imposible. Que es un poco el objetivo que tienen todas las legislaciones, hacerlo de forma imposible. En el Estado español, por ejemplo, tenemos sentencias
en las cuales en primera instancia se condenó por tortura. Estoy acordado de un caso de 2 guardias civiles condenados por tortura, 2 guardias civiles de un pueblo de Guadalajara condenados por tortura, que fueron absueltos por el tribunal, no absueltos, fueron absueltos de delito de tortura por el Tribunal Supremo y condenados por una falta de maltrato, porque la sesión de tortura duró unos minutos. Es que en unos minutos puede destrozar a una persona. O sea, en unos minutos puede destrozar a una persona. Y de hecho los expertos que están en Guantánamo y que han estado en Guantánamo presumen de que en 5 minutos, en media hora, 1 hora, destruyen a cualquier persona. O sea, hay técnicas para hacerlo. Además están publicadas. O sea, no es que tienen la fachada de publicarlo. Son documentos secretos, pero que están publicados en la red. O sea, entonces, luego si queréis podemos hablar alguno, pero ya. Entonces, el Estado va a intentar por todos los medios difuminar el concepto de tortura, hacerlo realmente un delito imposible. Sí, está muy bien, todo el mundo va a luchar contra la tortura, es algo terrible, es lo peor que puede pasarte, pero no pasa aquí, pasa en otros sitios. Sí, en Europa se considera que en Europa no hay práctica de tortura. De hecho, si hablas con colectivos de derechos humanos de Francia, de Alemania, de Italia, te van a decir que no, que los casos de tortura en esos países son muy pocos, incluso inexistentes. No es verdad, son existentes, existen y son muchos. Pero, por ejemplo, en Europa, salvo en el Estado español, no hay colectivos que trabajen específicamente el tema de la tortura. En Latinoamérica hay muchos, en Asia, en África, pero en Europa no. Son colectivos de derechos humanos que uno de sus aspectos es la práctica de la tortura y generalmente enfocada hacia otros continentes. Es decir, en Europa hay una conciencia de que somos un paraíso y que aquí no se tortura. No es verdad. Es cierto que hacemos mucho, entre comillas, mucho mejor que fuera. Cada vez peor. Pero la práctica de la tortura es una continuación constante. Junto a esta forma de hacer de la tortura un delito imposible, hay otras técnicas que se han planteado. Es decir, el objetivo, aquí hay 2 objetivos, insisto, negarlo, banalizarlo, justificarlo, legalizarlo, o buscar su legalización. Voy a nombrar algunos muy rápidos y luego si queréis podemos. La primera, evidentemente, es la negación. La tortura no existe. En el Estado español habéis oído, podemos oír constantemente, todas las instituciones, todos los responsables políticos, policiales, lógicamente, incluso los de la oposición, han negado que en España hubiese tortura con 2 argumentos. Uno, España es una democracia consolidada y tortura y democracia son incompatibles. Mentira. Tortura y democracia son perfectamente compatibles, ahora hablaremos de ello. La tercera es que en España no había condenas por tortura. También es mentira. En España hay muchas condenas por tortura. Tortura con todas las palabras, muchas. Luego matizaremos alguna cantidad. Por otra parte, el Estado español también lo intenta primero negarlo. Insisto, en España hay condenas, por ejemplo, datos que luego veremos más adelante. En España, actualmente, al día de hoy, se están dictando aproximadamente entre 5 y 10 condenas por tortura, con toda la palabra tortura, no por otros, al año, y unas entre 40 y 50 condenas por delitos contra la integridad cometidos por funcionario público. Es decir, esa tortura, digamos, menos grave. Estamos hablando de una media de 50 condenas por tortura al año en el Estado español. Por tortura con todas las limitaciones. Si contamos los casos de condena por tortura, por delito de lesiones o delito leve de lesiones, que sí que estarían incluidos en las convenciones internacionales, que hay que recordarles, contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de la tortura no solamente afecta a la tortura stricto sensu, sino a cualquier trato cruel, inhumano o degradante, y los malos tratos. Entonces, estamos hablando de 50 reconocidas y centenares que no sabemos, pues luego veremos por qué, que sabemos que están ahí, pero no podemos cuantificar. La otra es minimizarlo. Son casos aislados. Cuando se produce algún caso, el Estado reacciona, investiga adecuadamente lo ocurrido y además sanciona adecuadamente a los infractores. Y además los infractores son siempre situaciones aisladas, son manzanas podridas. No, es el cesto el que está podrido. Tanto el español como el resto. Luego, al final, si queréis, veremos un poco qué opciones tenemos. Esa
petición de democratizar las policías. Otra forma de minimizarlo, de negarlo, es que España ha firmado, hablo de Estado español, pero podríamos hablar de todos los países, que España ha firmado la totalidad casi todos los convenios internacionales de derechos humanos. Sí, es verdad, ha firmado la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, sí ha firmado el Convenio Europeo para la prevención de la tortura, forma parte de los comités contra la tortura, comités de derechos humanos, etcétera, Naciones Unidas, forma parte del Tribunal de Estrasburgo, forma parte del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, es decir, forma parte de todos los órganos internacionales. Otra cosa es que luego no cumple sus requisitos, sus informes y sus dictámenes. Pero teóricamente presume el Estado español de ser esto. Hay un convenio que el Estado español no ha firmado y es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. La convención es del año 90 y el Estado español, no sé por qué razón, no lo ha firmado ni tiene intención de firmarlo. Y tampoco ha firmado alguno de los protocolos facultativos a algunos convenios internacionales. Esto en cuanto al Estado. Por parte de la sociedad civil también tenemos un problema con el uso de la palabra tortura. El Estado intenta minimizarlo y hacer la tortura un delito imposible. La sociedad civil, en ocasiones, tenemos a hacer un uso expansivo del concepto de tortura, de tal forma que al final todo es tortura, y claro, si todo es tortura, nada es tortura. Entonces, entre unos y otros, estamos haciendo un mal favor a la práctica de la tortura. Por ejemplo, y yo sé que puede ser, digamos que va a ser cuestionable, va a ser conflictivo. Todos hemos oído hablar el tema de la infiltración policial como un caso de tortura. No entra. No. Es inaceptable, es aberrante, es todo lo que queráis. Es parte de ese, que luego hablaremos si queréis también de lo que es un entorno torturante, pero no confundamos un entorno torturante con una práctica de tortura. Son cosas diferentes. Como estas hay muchas. Es decir, hay situaciones que realmente deberían ser conducidas por la vía de delito contra la integridad o delito de lesiones o coacciones o amenazas, etcétera, etcétera, que son todos aquellos delitos que habría que incluir como otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y sin embargo muchas veces estamos empeñados en meterlo como tortura, con lo cual nos encontramos con dificultades. Queremos ampliar tanto el concepto que al final desdibujamos la gravedad del concepto. No significa que haya que aceptar ningún sufrimiento causado por un funcionario público, una detención y demás, no. Se trata de que sí que hay que dirigirlo bien, y no solo por eficacia judicial, sino porque creo que la tortura tiene una gravedad especial y hay que mantener esa situación. Esto casi mejor. Bueno, otro tema que también tenemos en el Estado español que está dándose mucho ahora es decir, la respuesta de la sociedad civil española frente a la tortura históricamente. Llegó la transición, se firma la Constitución, primeras elecciones generales, en el 82 gana el PSOE, teóricamente la izquierda democrática, y una gran parte de la izquierda, no ya la sociedad española, la izquierda española, a partir del 82, considera que la tortura ha desaparecido del Estado, porque ya estamos en democracia. Eso es cosa del pasado. De hecho, esto fue un poco uno de los motivos por el que en el 85 se constituyó la Asociación contra la Tortura, es decir, seguimos teniendo casos de tortura brutales, con muertes, con asesinatos, pero no hay una respuesta a la sociedad civil. La tortura había ocurrido en el franquismo. Ya en democracia no ocurría tortura. Pero incluso aunque había ocurrido en el franquismo, tampoco queríamos investigar. Y digo queríamos porque tampoco, por lo que había ocurrido en el franquismo. Eran gajes del oficio, de alguna forma. Ni siquiera las personas torturadas querían hablar de ello. Evidentemente sufrían ese silencio y demás. De hecho, hasta el año 2000 no se constituyó la primera asociación de memoria histórica. Es decir, tuvo que pasar 25 años de la muerte del dictador para que empezásemos a ver cómo analizábamos, cómo estudiábamos el caso de tortura que había ocurrido en aquella época. La mayoría de la población española y los colectivos decían que la tortura no existía. De hecho, a la Asociación contra la Tortura muchos
colectivo de derechos humanos nos consideraban poco menos que proterroristas, amigos de los terroristas y demás. Empezó el año 2000, empieza a trabajarse muy en serio el tema de la memoria histórica, la recuperación de memoria histórica. En el año 2011 o 12, no recuerdo este momento de la fecha, empieza a constituirse, se constituye en Madrid la Comuna, que es la Asociación de Represaliados del Franquismo. Se inicia la querella argentina a presentar querellas por las torturas ocurridas en el franquismo o en el posfranquismo, todas archivadas. Y se mantiene al mismo tiempo la lucha contra la tortura en el presente. Bueno, desde hace 5 o 6 años hemos dado la vuelta a la tortilla. Estamos muy preocupados en la sociedad civil española por la tortura en el franquismo y en el postfranquismo y apenas trabajamos el tema de la tortura en el presente. Es decir, ¿por qué? No somos capaces de intentar ver todo el abanico. O nos centramos en lo que ocurre hoy día o nos centramos en lo que ocurrió hace 30 años. No. Hay ahora en este momento una iniciativa, salvo en el País Vasco, que evidentemente han sufrido la tortura hasta hace 4 días, entonces tienen todavía esa preocupación. En este momento hay una iniciativa que alguno habéis visto, se está pidiendo en principio al Defensor del Pueblo que inicie una investigación pública sobre todos los casos de tortura, como mínimo entre el 75 y el presente. Es decir, en toda la democracia, qué ha pasado y cómo ha evolucionado. Porque evidentemente, bueno, primero es la institución encargada, según su propio estatuto, de investigar estos casos. Entonces ahí estamos en la campaña, tuvimos una reunión, esta es una segunda reunión el pasado 10 de abril. No va a querer investigar, entonces va a haber que forzar a que lo investiguen. El Defensor del Pueblo dice que no quiere porque eso le corresponde a la Fiscalía de Memoria Histórica o eso le corresponde a esa Comisión de la Verdad que va a presidir Garzón. Pero claro, tiene trampa. La Fiscalía de Memoria Histórica tiene competencias hasta el año 78 y la Comisión de la Verdad tiene competencias hasta el año 83. ¿Qué ocurre entre el año 83 y el 2015? Por ejemplo. Porque, hombre, lo de 2015 hasta ahora, pues podrían ser los tribunales los que investiguen. Antes del 2015, pues estarían prescritos. Entonces, es una forma de decir, no queremos saber nada. Entonces, el Defensor del Pueblo está lavándose las manos constantemente. Entonces, yo creo que es decir, de aquí la sociedad civil también estamos fallando. No somos capaces de mirar a la tortura como una práctica. Y los métodos, las técnicas, las tácticas, sí que han cambiado, evidentemente, del franquismo ahora. Es decir, hoy no se utiliza prácticamente la falanga, es decir, los electrodos se utilizaron mucho hasta los años 90, la bolsa hasta el año casi 2000, hoy no se utilizan de forma casi, es muy raro. Hay técnicas de tortura que suelen ser más técnicas de tortura psicológica que hacen tanto o más daño que la física, y digo tanto más porque habrá que ver caso por caso. Es decir, yo los casos de personas destrozadas, como decía la Convención Iberoamericana, destruir la personalidad de la persona, lo he visto con chavales que no les han puesto una mano encima, pero han cantado todo lo cantable, incluso lo que no habían hecho. Entonces se sienten destrozados porque no saben por qué han colaborado con el enemigo. Entonces son gente destrozada. Al que le han roto un brazo, sabe en qué momento se rompe, sabe por qué se rompe, sabe quién es el enemigo. Al que no le han tocado o cree que no le han tocado, no sabe. De hecho, muchas de las personas que sufrieron tortura en la transición, pero también incluso en el último franquismo, consideraron que ellos no habían sido torturados porque estamos acostumbrados a pensar la tortura pues prácticamente como la Inquisición, el que te descoyuntan, el que te rompen una paliza, entonces personas que habían sido obligadas a estar desnudas frente a otras personas, que habían sido obligadas a hacer sentadillas, a hacer ejercicio físico, a estar de pie mirando a la pared apoyando los dedos, es decir, que son posturas estresantes y muy dolorosas, consideraban que eso no era tortura. Porque tortura lo que le pasó a José Barrell, que le mataron en Arejes. Si no te mataban, no era tortura. Entonces, también hemos incorporado un discurso de concepto que no es tortura, que aquí el Estado, los funcionarios han ido avanzando mucho más, porque ellos sí que han ido poniéndose al día.
Ahora se empieza a trabajar ese tema y se está empezando a trabajar más el tema de la tortura psicológica, mucho más difícil de demostrar. ¿Cuáles serían, José, las prácticas más habituales de tortura ahora mismo? Si se piensa en las contenciones mecánicas. Sí, bueno, en las contenciones mecánicas, en prisiones y en centros de menores, el aislamiento en centros de menores, sigue siendo habitual las palizas, no especialmente fuertes, pero sobre todo es la amenaza constante de que dependes de ellos para cualquier cosa. La sensación, me pueden hacer lo que quieran y no se va a enterar nadie. Hay situaciones en que acaban con la muerte de muchas personas. Lo que ocurre es que al final lo van a considerar que no es tortura porque es el uso de la fuerza mínima indispensable, lo que sea. El año pasado, por ejemplo, 5 personas murieron en la calle en el momento de la contención policial, porque los policías se echan encima, le golpean, etc. El último caso que todos habéis visto ahí en la prensa, el de Aitam en Torremolinos. 8 descargas de taser, 80 y tantas lesiones, muerte natural. Claro, muerte natural. También es verdad que si cogemos, que también se ha publicado hace poco tiempo, la relación de personas que murieron en actuaciones policiales, en los últimos 5 años son aproximadamente, hablo de memoria, no llega a 150, 140 por Policía Nacional y Guardia Civil. No están incluidas las muertes por actuaciones de las policías locales o de las policías autonómicas, porque las respuestas del Ministerio del Interior. Estamos hablando de una treintena de personas muertas en actuaciones policiales al año. Muchas, evidentemente, muchas no, algunas realmente puede ser por causa natural, porque está enfermo y muere en el calabozo. No debe estar en un calabozo si está enfermo, pero bueno. Pero, por ejemplo, te consideran que algunas son muertes accidentales. Y muertes accidentales son, en caso concreto, el año pasado, en enero del 2025, una persona se le para por la Policía Nacional, una persecución, una operación antidroga, le pegan un tiro directamente sin darle tiempo a salir del coche y según la policía es muerte accidental. Bueno, hay una causa abierta por homicidio contra uno de los agentes y la policía sigue diciendo que es muerte accidental. Hombre, aunque el disparo sea accidental, no se puede llamar muerte accidental, porque puede haber incluso como mínimo una imprudencia, que llevas el arma sin el seguro puesto. Por ponerte un ejemplo. Otro caso es la muerte de un preso que se intentó escapar en Cáceres hace varios años y que un policía al que le perseguía le pegó un tiro. Inicialmente fue absuelto el policía y ahora el Supremo lo acaba de condenar por muerte por imprudencia, también calificada por el Ministerio del Interior como muerte accidental. O sea, la imprudencia no es un accidente. No es un asesinato, evidentemente, pero no es un accidente. Entonces, ¿cómo lo juegan? Generalmente suelen ser esas presiones, esa presión que te cuenta muchas veces, pues aquí pasó esto, aquí todo el mundo canta, negarte a ir al servicio, negarte a dar la medicación, en el caso de las mujeres, negarte a darte compresas o lo que necesites, es decir, humillarte permanentemente, en el caso de inmigrantes, insultos sobre su origen, es decir, y todo eso evidentemente acompañado de golpes, de agresiones. No grandes palizas, para no dejar grandes marcas, pero sí evidentemente aumenta el miedo, la inseguridad de qué es lo que me va a pasar. Pero también tengamos en cuenta una cuestión, Estado español, si todas aquellas herramientas que se utilizaron en su momento en el franquismo, en el profranquismo y en la democracia, siguen vigentes. Sigue vigente la ley antiterrorista, aunque metida en la ley general criminal. Sigue vigente la detención incomunicada, sigue vigente el aislamiento penitenciario, sigue vigente las contenciones mecánicas, sigue vigente todas esas posibilidades, o sigue vigente la excusa de la legítima defensa, el cumplimiento de un deber y demás. Con todo esto, hay una cuestión que también es provocativa, y es, todo el mundo tenemos la idea, o se vende la idea de que la sociedad, no solo la española,
de que todas las personas, o mayoritariamente los ciudadanos del planeta, están en contra de la tortura. Estamos en contra de la tortura. No es cierto. No es que la gente esté a favor directamente de la tortura, pero hay un porcentaje alto y demás. Voy a contaros primero las estadísticas para que veáis y luego vemos cómo hemos llegado a eso. A ver si la encuentro. Os voy a poner algunas encuestas hechas en el Estado español, algunas internacionales, sobre la percepción de la ciudadanía en la práctica de la tortura o ante la tortura. A ver si ya tengo, si lo encuentro, porque creo que ver los gráficos es más claro, aunque, y luego veremos cómo hemos llegado a esa situación. En el año 2016, Sigma 2 hizo una encuesta para el mundo sobre la sociedad en la práctica de la tortura. A ver si lo amplío un poco para que lo veáis mejor. Es verdad que la pregunta es capciosa. La policía detiene a un islamista que conoce los detalles de un atentado inminente. Solo la tortura puede hacerle confesar. ¿La considera usted justificada? El 58% de los españoles dijeron que sí. Un 6,4% no estaba seguro. Es decir, solo una tercera parte de los españoles dijeron que no. Evidentemente, muchos que contestaron que sí, cuando le explicas qué práctica de tortura, le pones el caso concreto, te van a decir que no. Pero en principio no se oponen. Aquello que utiliza mucho, dejemos actuar a la policía y a la justicia. Si veis la parte de al lado, por partidos políticos, es que incluso de las personas que iban a votar a Podemos, el 51,2% de los posibles votantes de Podemos también estaban a favor. Y el 60,3% de los votantes de PSOE también estaban a favor. Insisto, luego hablas con cada uno de ellos y ya no. Pero en el fondo hay una idea clara que tenemos todos, o que tienen casi todos. Hay personas torturables. Evidentemente distinguimos quiénes son los torturables de quiénes son los torturables. Para unos son torturables los terroristas, para otros son torturables los violadores, para otros son torturables los nazis. Cada uno tendrá el suyo. Pero esa idea está ahí. Otra encuesta, a ver si la encuentro. Esta se hizo en la Universidad de Granada entre los años 2012-2015. Se hizo con estudiantes de grado de criminología. Si veis los datos se ve poco, pero entre el 65 y el 72% de las personas encuestadas, decían que la tortura debería permitirse excepcionalmente para casos en los que está en juego la vida de uno o varios o muchos seres humanos. Es decir, un proceso privatizador de la sanidad. Por ejemplo. Solamente entre el 8% y el 11% se oponía frontalmente a la práctica de la tortura. Entre estudiantes de criminología, que no estamos hablando, que se supone que deberían saber. Hay otro cuadro que no he encontrado, en que dice, bueno, no lo he encontrado para traerlo aquí, en que se ve la evolución entre los estudiantes de primero, de segundo y de tercero. Casualmente los de primero eran más sensibles frente a la tortura que los de tercero. Según iban avanzando en sus estudios, eran más partidarios de la tortura, a lo de la Universidad de Granada. Otro estudio, de la Universidad de Barcelona, entre estudiantes de Ciencias Sociales y Políticas. La tortura no debería ser... La pregunta es capciosa porque es una negación de la negación. Entonces, si no te das cuenta, te equivocas. La tortura no debería ser permitida bajo ningún concepto según qué grado. Bueno, si veis, los que están totalmente de acuerdo, vamos a coger los que están en desacuerdo, es decir, los que están que debería permitirse alguna vez. Entre los que dicen que debería permitirse casi siempre, estamos como media al 4,3%, pero oscilamos entre el 0% en gestión de administración pública y el 6,8% entre ciencias políticas y administración. Los que están más bien de acuerdo, bueno, se podría aceptar dependiendo de las circunstancias, ya es un 18%, pero oscilamos entre el 0% de ciencias y derecho hasta un 23,3% en criminología. Gente que acepta que se practique la tortura puntualmente. Es decir, datos muy altos. Datos muy altos. Es decir, gente que teóricamente está trabajando con ese tema.
Insisto, lo vais a tener luego, ¿eh? O sea, no... Otras encuestas, este último es de... No tengo aquí el gráfico. Este año, en encuestas del año pasado, lo hizo ACAT Francia. ACAT Francia es Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura. Aquí en España existe en Cataluña y en País Valenciano. El informe se publicó este febrero. El 58% de los encuestados responden que no les preocupa el uso de la tortura. Es que te le da igual, ¿no? A un 28% no les preocupaba en absoluto. Es verdad que un 42% estaba algo preocupado, pero solo un 15% manifestó estar muy preocupado. Es decir, la gran mayoría o son indiferentes o están de acuerdo. Como encuestas, insisto, cuando vamos al caso concreto, la gente reacciona de forma diferente, ¿eh? Y que no es que todos estén de acuerdo con la tortura. Pero esto hace que la institución, el Estado, se sienta legitimado para aplicar esas técnicas. Y no sé si tengo... No. Y hay otras encuestas a nivel de Cruz Roja Internacional, que ha hecho encuestas... también estos son encuestas, sobre todo, enfocadas a la tortura en guerra, y también dan porcentajes muy altos, y lo que vemos es cómo va subiendo el apoyo a la práctica de tortura. Mientras en el año 99 era un 28% de apoyo a la práctica de tortura en situación de guerra, en el 2016 ya era un 36%. Bien, está aumentando. Como contrapartida, en el año 78, es verdad que no son comparables, pero habría que analizarlo más. Todos sabéis, o muchos habéis podido leer el libro Cárceles en llamas de César Lorenzo. Ahí... Una pregunta, ¿a la gente que se le hace estas preguntas se le ofrece una definición de tortura? Sí, sí. Bueno, en 2 o 3 encuestas que yo he visto, en otras solamente tengo el recorte de prensa y por tanto no te puedo decir. En las que están aquí incluidos sí se os ofrece la definición de tortura, generalmente la de Naciones Unidas. En el de ACAT, concretamente, en este momento no sé si se habla de la definición de tortura, pero en las 2 universidades y el de Cruz Roja, seguro. El del Sigma 2 para el Mundo es el clásico típico del Ticket Time Bomb. Que iba a hablar que se ha ido a Santa Cielo. ¿Dónde estaba? Me cago en la madre, yo estaba tomando una. Bueno, ya arreglaremos. El libro de César Lorenzo. Sí. Bueno, como en plena campaña, en plenos mítines de la COPEL, que fueron bestiales por parte de la policía, los presos, la verdad es que fue una movilización espectacular. Yo creo que es de las más impresionantes que ha habido. A mí sí que me dejó marcado, porque las agresiones de los presos eran autoagresiones. Imagino que alguna piedra se tiró a un policía, no digo que no, pero básicamente no hubo violencia contra los funcionarios de prisiones, básicamente. Es decir, así como los motines del año 99 que hubo un momento de años 89 sí que hubo violencia contra los funcionarios, pero en el año 76, 77, 78 hubo poca. Sin embargo, eran presentados como la escoria, porque es verdad que se quemó alguna cárcel, hubo destrozos y se presentó en la televisión, se presentaba como, vamos, los enemigos, los monstruos y demás, que pues estaban presos y demás. Se hizo una encuesta en la que se preguntaba si los presos de COPE estaba justificado utilizar la tortura con ellos para reducirles esto. La encuesta es del año 78. Solo el 0,75% de los encuestados dijeron que sí. ¿Qué ocurría? En el año 78 la población española estaba muy sensibilizada con la tortura porque todos conocían casos de torturas. Hoy, 50 años después, la tortura es algo del pasado. Ya no me va a tocar a mí la tortura, me va a tocar tener que sufrir a los malos, a los violentos, a los terroristas. Entonces, contra eso está bien que se utilice la tortura. El problema de la tortura está mal cuando se me aplica a mí. Se acepta cuando se aplica al otro. ¿Por qué hay tanta importancia en los medios de comunicación, porque incluso en los testimonios, cuando hay un escándalo público, cuando se tortura a un inocente, y sin embargo hay un silencio cuando se tortura a un culpable? ¿Cuántos de vosotros habéis oído a un
a una persona, incluso una persona seria, militante de colectivos de derechos humanos, seria en ese sentido, preocupada por derechos humanos, activista de derechos humanos, que le detienen, le preguntas qué tal una detención y te pregunta, me trataron como a un delincuente. ¿Qué ocurre? ¿Que al delincuente sí se le puede maltratar? Por eso decía que todos tenemos nuestros torturables, ¿eh? ¿Por qué en las manifestaciones en Madrid del 15M, hace ya 15 años, se gritaba, somos ciudadanos, no delincuentes? Es decir, ¿por qué muchas personas detenidas? Yo os he comentado que yo fui funcionario de justicia durante 35 años, 15 de ellos en penal. Al final, bueno, por motivos variados tuve que salir corriendo. Me encontré con muchas personas detenidas con claros marcas de lesiones. Recuerdo a uno que tenía el ojo que casi se le salía, y cuando le pregunté si quería denunciar, me dijo que no, porque esta vez sí había cometido el robo, que denunciaría si le golpean cuando no había cometido el robo. También ellos tienen asumido que si cometen un robo, un delito, una agresión, pueden ser objeto de agresión. Eso ya no es tortura, según ellos. ¿Cuántas personas que están en prisión te dicen que están siendo muy tratados con mucha rigidez, con maltratos, etcétera, y te empiezan la carta diciendo no soy ningún asesino, ni ningún violador? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a los asesinos violadores sí se les puede maltratar. Y por eso digo que el concepto de que todos estamos contra la tortura no es cierto, lamentablemente. Luego hay gente que está más a favor y otros intentamos estar en contra. Incluso a mí a veces se me ocurre, me ha pasado, ya procuro que no, decir, es que yo tratan como un delincuente. Y yo también lo he llegado a decir. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hay toda una serie de técnicas, no digo que sea un programa, no estoy hablando de contubernios ni conspiraciones, ¿no? Hay una serie de técnicas que se han ido poniendo en práctica de una forma, no sé, digamos, se ha ido alimentando. Os comentaba antes que, en principio, todo el mundo dice que, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de los campos de concentración, ya se acabó, el nunca más, aquello no podía repetirse. Se firma la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, la Convención de Derechos Humanos en el año 48, en el año 84 la Convención de Naciones Unidas, que es la primera vez que se prohíbe la tortura. Con la Convención del 48 se abole, hay una abolición de la tortura como instrumento legal para aplicarla, pero la prohibición real hasta el año 84 no es, hace 40 años, no está, hace muy poco tiempo que se ha prohibido la tortura y se sigue practicando. Y lo que decía, es decir, la tortura en las democracias, en democracia no ocurre tortura. Mentira. ¿Quiénes son los grandes innovadores en técnica de tortura? Históricamente. Francia, cuna de la democracia. Francia, en las guerras de Indochina y Argel, recogiendo todas las técnicas de tortura de los nazis, innovó aplicando la tortura eléctrica y demás. Es decir, fueron los primeros, los originarios. La trasladaron a Argentina, la trasladaron a Latinoamérica. Otro país que ha hecho grandes avances en tortura es Inglaterra, donde también han sido, los presos de IRA lo tenían claro, pero luego hemos visto las estaciones del ejército inglés en Afganistán, para qué hablar de los Mau Mau en Kenia, han sido muy innovadores. Estados Unidos, los manuales Cuba, que os contaba antes, que son secretos, pues los podéis ver en internet. Son técnicas de cómo torturar con tortura psicológica. Guantánamo, Abu Ghraib, las cárceles americanas son de las peores del mundo. Es decir, las democracias consolidadas practican e innovan en tortura. Hay una diferencia que es importante. En toda una democracia puedes denunciar tortura sin que desaparezcas, como aquí pasaba, por ejemplo, en el franquismo o pasaba en Argentina y demás. Puedes denunciar. Y puedes incluso llegar en ocasiones a conseguir condenas. El hecho de que no se practique la tortura es mentira. Se practica menos porque la necesitan menos, pero tiene las herramientas para ponerla en práctica. Digo, el caso de Estados Unidos, es decir, torturas, asesinatos masivos,
como queráis. Pero Francia hace lo mismo, o sea, no, y España cuando hace eso, hace lo mismo. Entonces, democracia y tortura no son incompatibles, lamentablemente, ojalá sí, ¿eh? Como democracia, digamos, titular. Yo creo que una persona demócrata no puede aceptar la tortura, pero eso ya sería otro debate. Luego hay una serie de motivos que vamos a ir viendo algunos, intentar ser rápido, pero además, la primera es relativizar la tortura. Y la primera forma de relativizar la tortura es, hay personas torturables, hay personas que no son seres humanos, hay alimañas, hay piojos, hay subhumanos. Bueno, el caso de la Alemania nazi es un ejemplo de libro, pero no son los únicos, ¿eh? Es decir, constantemente se está hablando de eso, de las alimañas, de los terroristas, siempre como personas o no personas, o si cogemos el infantilismo yanqui, malos, son los malos. Es decir, bueno, totalmente infantil. Es decir, hay colectivos que son torturables, que se le podemos desprendernos de ellos, asesinarles, es decir, los asesinatos selectivos. Antes siempre se han practicado, pero ahora se presume de ello. Ahí tenemos a Estados Unidos asesinando a personas en lanchas supuestamente de narcotráfico, que no solamente lo hacen, sino lo que presumen y te lo publican ellos mismos. Lo han hecho siempre. Pero desde el asesinato de Bin Laden es que te lo transmiten casi en directo. Israel lo ha hecho siempre. Antes ni negaba ni confirmaba. Ahora son los que lo anuncian. Es decir, cómo ha cambiado el discurso y demás. Entonces, ese es el primer conflicto. Es decir, hay personas que pueden ser torturables, no solamente porque consideramos que pueden ser torturables, sino porque si se salta el escándalo, la gente lo va a aceptar. No hay problemas. Hay también lo que ellos llaman un conflicto de derechos, entre los derechos de la víctima y los derechos de generales. Hay un caso concreto muy típico, que es en Alemania, una persona secuestra a un niño, le detienen al secuestrador, le amenazan con tortura, que no llegaron a torturarle, y con esas amenazas consiguen saber dónde está el niño, y cuando llegan el niño ha muerto. Les condenan a 2 funcionarios por torturas y se monta un escándalo en Alemania espantoso porque es... Bueno, la excusa para, digamos, absolverles o indultarles era que estaba en juego la defensa de la dignidad del niño frente a la dignidad del torturador. No están en juego. No se puede defender la dignidad de A vulnerando la dignidad de B. En este caso, en Alemania se mantuvo que la dignidad de las personas, que es el artículo 1 de la Constitución alemana, es sagrada y no se puede contraponer a ninguna. Pero el debate está abierto y sigue abierto en Alemania. Y esto pasa en todos los lados. Se justifica la tortura en nombre de un bien común, se está defendiendo el bien común, se está defendiendo la salud común, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, hay aquí mucho cuidado. Aquí también tenemos que tener cuidado con algunas de las imágenes que tenemos que ver, pero esto voy a dejarlo para luego porque me saldría un poco. Otra forma de, digamos, justificar, banalizar, negar, es la eficacia. La crítica que hay a la tortura es que es ineficaz. ¿Qué ocurre? Que si fuese eficaz, ¿se la podríamos aplaudirla? La tortura es ineficaz porque el torturado va a decir lo que quiere que digamos. Es verdad. Va a decir lo que quiere decir. Pero esto ya lo sabía la Inquisición española y no dejaba de utilizarlo. Cicerón tiene algún artículo diciendo que la tortura no servía porque el torturado, que era un esclavo, iba a decir lo que quiera decir. Pero es que el objetivo de la tortura no es sacar la verdad, ni siquiera nada. Es decir, de hecho, muchas veces si te torturan es para que tú firmes tu confesión o para que acuses a otro. Es verdad que a veces se busca alguna información, pero es el menor número de casos. La tortura inquisitiva se utiliza poco y se sabe que lo que te cuenten va a ser lo que quieran contarte. Pero muy eficaz a la hora de destruir a una persona. Si tú tienes un militante, un activista, si le torturas, puedes conseguir que no quiera volver a trabajar.
vas a generar miedo en sus círculos, en su ambiente, y sobre todo vas a generar miedo en toda la sociedad, que se va a inhibir, se va a... El caso lo tenemos en... Sí. Que justo era con el ejemplo que estás poniendo y con los casos de infiltración, o sea, como que... Esa es la parte del entorno torturante. Vale, sí. Pero ¿y dónde marcas la línea del entorno torturante que es una Claro, parte es de decir, tortura? por eso habría que limitarse un poco a la definición de Naciones Unidas, que también habría que cambiarla, un poco, digamos, poner un límite. Es un límite muy amplio, pero si no lo controlamos, entramos en una dinámica en que al final todo va a ser tortura. Entonces, es mejor quedarte un poco antes y otras actitudes dejarlas fuera. Es decir, porque la tortura, que se presenta muchas veces como, como el máximo de los delitos que se puede cometer, no es cierto. Es decir, es uno de los más graves, pero no tiene por qué ser el más grave. Es decir, hay agresiones de particulares a particulares, por ejemplo, dentro de la violencia contra la mujer, que son mucho más graves que cualquier sesión de tortura. Pero no es tortura, porque le falta alguno de los requisitos. No es un funcionario público, a veces es un funcionario público porque es un policía, pero no está en el ejercicio de funciones públicas, ni hace uso o se aprovecha de su condición de funcionario público. Entonces, si tenemos que quedar, es mejor quedarte un poco antes del límite, precisamente para no empezar a caer. Hay otros conceptos: delitos contra la integridad, delitos de lesiones, amenazas, coacciones, entorno torturante. Hay otras posibilidades. ¿Entorno torturante tiene algún tipo de... o sea, es un concepto jurídico de alguna forma? No, es un concepto que es muy novedoso. Ahora lo explicaré si queréis. Sí, es esto de establecer la definición de las Naciones Unidas cuando las naciones la ratifican en sus códigos penales, la redefinen. Sí, bueno, algunos la redefinen porque hay una posibilidad de poner, digamos, límites a la definición. Estados Unidos, por ejemplo, ha firmado la convención, pero tiene un límite y dice que no aplicarán esa convención cuando vaya en contra de su legislación interna. Lo normal sería que la legislación interna la adaptes a la Convención Internacional, pero bueno, siempre, a nivel internacional siempre hay excusas para no firmarla, o se busca excusas, decir, bueno, no es delito, no es sufrimiento grave, no era un funcionario público, no estaba en el ejercicio de funciones públicas, siempre hay alguna excusa para escaparse de eso. En el Código Penal Español tenemos una definición que es mala, y los jueces buscan por todos los medios la forma de quitárselo encima y pasarlo al delito contra la integridad. O sea, si tú vas a un juicio contra los funcionarios y acusas por tortura, el fiscal y el juez va a hacer todo lo posible para evitarla. Pero todo lo posible y más. Si acusas por delito contra la integridad, se va a encontrar más seguro. Es más fácil conseguir la condena. A veces es mejor acusar por delito. Es decir, yo cuando hay esas dudas siempre recomiendo decir, acusa por delito contra la integridad y subsidiariamente de torturas. No es que la quites, pero al juez le dejo una salida. Si acuso solamente de torturas, el juez va a escurrir el bulto. Si puede. Entonces es mejor ir menos. Lo importante es que llega, eso que ha ocurrido no puede ocurrir. Y esa persona tiene que ser sancionada. Entonces esto. Evidentemente, otra forma de negarlo es la definición. Están jugando con la definición, como hemos visto. Una sobre lo del entorno torturante, sí. Que se quedó ahí, sí. ahí colgada. O sea, el entorno torturante es un concepto. De hecho, el entorno torturante es un invento de Pau Pérez. El entorno torturante es un concepto de Pau Pérez, un psicólogo que lleva trabajando con el tema de tortura. Psiquiatra que lleva trabajando el tema de tortura toda la vida. También, es decir, bueno, yo lo conozco en el año 93 o 94, lleva todo eso. El otro día, Francesca Albanés, en la relatora de las Naciones Unidas, en su presentación del libro, que le ha traído de gira, lo citaba como referencia, claro, como referencia mundial extrajurídica. Es que es invención suya. Sí, puede un poco, vamos a buscar una cuestión que creo que por aquí tenemos. Sí, entorno tortura. No consigo, no controlo este teclado. Estamos en el punto de ahora, yo como a Jorge al terminar
Mira, en esta página de SIRA tenéis la única expresión, porque es SIRA, Pau Pérez, que es el director de SIRA, el que lo ha lanzado, lleva varios años, está a punto de publicar un libro explicando todo esto. Es un concepto que jurídicamente todavía no está asumido, aunque los relatores, tanto de las Naciones Unidas contra la Tortura como Francesca Albanese, ya lo han incorporado y empieza a aparecer como algo válido en los informes de los relatores de Naciones Unidas. De momento, Naciones Unidas como tal no lo ha asumido todavía, está en proceso. En el fondo lo que está diciendo es que hay toda una serie de prácticas que individualmente sería difícil meterlas como tortura, porque estarían en otros tratos o penas más degradantes, lesiones, coacciones, etcétera, etcétera, pero que todo junto puede ser constitutivo de un caso de torturas. Hay situaciones, por ejemplo, el aislamiento. El aislamiento puede ser una medida legal con una serie de condiciones, pero el aislamiento en sí es un entorno torturante. Aunque no se utilice como tortura, para torturar puede generar esa práctica de tortura. Entonces son aquellas, de hecho, cuando uno diseña una cárcel, un arquitecto diseña una cárcel o una comisaría, está diseñando una serie de medidas de sufrimiento. ¿Legales? Bueno, sí, pero de sufrimiento. Entonces, con el entorno torturante lo que se intenta es avanzar un poco más al concepto estrictamente jurídico. Hay toda una serie de situaciones en que producen ese sufrimiento grave y producen esto. Entonces, ahí hay que jugar. Es un proceso, yo estoy a la espera de que al final Pau pueda editar el libro, porque creo que va a ser muy, muy clarificador. Por ejemplo, se me ocurre los arquitectos que montan arquitectura hostil. Por ejemplo. La peña se duerme en la calle. Ahí no serían funcionarios públicos, pero podría serlo. También el problema de todo lo torturante es que también al final se amplía un poco, pero podría ser. De hecho, SIRA sacó un informe sobre la Cañada Real en Madrid y lo califica como entorno torturante. Porque es el Ayuntamiento de Madrid quien está detrás. En el caso de las personas sin hogar, es el Ayuntamiento el que lo potencia. Y están buscando castigar, hacer daño y demás. Pues eso es un entorno que digo es muy reciente, que va a haber que depurar. En todo caso, lejos de que la reacción ante un debate como este o ante una propuesta como esa de Pau sea, hostia, pero es que esto lo disuelve todo porque entonces no. Todo es en torno... Creo que la posición más rumbera y más interesante para tomarlo es recordar que el debate central del asunto se centra en las condiciones de producción de... Claro. O sea, que cuando estamos hablando de la tortura, y yo estaba pensando mientras hablabas, Jorge, de limitar la justificación jurídica, o sea, la definición jurídica, claro, nuestras cabecitas suelen tender a, vale, pues si esto no es tortura, pues vaya mierda, porque tortura instintivamente funciona en mí como lo más gordo y más grave. Y lo más gordo y más grave activa la reacción de, entonces, como no puntos suspensivos. Exacto. Y no se trata de una cuestión moral, por decirlo así. Se trata de una cuestión eminentemente política, por eso añoramos hoy a Ignacio, porque se trata de entender que el objetivo del debate es la producción de condiciones que es una cuestión política que actúa sobre la construcción de procesos de lo cual todos esos casos son lo que precipita el síntoma, la causa última, etcétera, etcétera. ¿No? Quiero decir, y tal como está puesto esto los 2 días que vienen, pues hay un par de sesiones en las que eso es lo que, en realidad, el marco de lo estudiado. Ya me callo con esto, que es cómo se tiene en cuenta eso de una manera sólida para decir, con las herramientas del amo no se destruye la casa del amo. Eso sí es. Y no podemos opinar diferente, pero pensar igual en el mismo marco, porque entonces estaremos realimentando. ¿Cómo se corta eso? Y anoche ponías un ejemplo de esa obra de teatro de José torturado, en la que la escena era en la que gente sensible o con una posición salía de la obra de teatro indignada, interpretando que se estaba haciendo apología del terrorismo.
sea, ¿dónde tenemos el límite? Reconocernos nuestro límite de las entendederas. Claro, entender la tortura, a pesar de las definiciones jurídicas, como un problema jurídico es un error, es un mal político. Sí, pero habría que plantearse qué es la policía, qué son las cárceles, qué es la administración de justicia, para qué sirven, por qué están. Eso al final lo haré un poquito si me da tiempo. Voy a ir un poco rápido porque quiero luego plantearos. Sí, porque nos quedan 25 minutos. Entonces, es decir, hay otras formas de hacer esto. Por ejemplo, cómo se banaliza la tortura. Brevemente, todas las películas y series policíacas, eso, son apología de la tortura y banalización de la. Todas ellas, unas más, otras menos. Todas justifican la tortura. Insisto, unas de forma más descarada, como la serie 24 horas, y otras de forma más fácil, pero hay los videojuegos para niños, son prácticas de tortura. Esto. Ya os habla un poco, es decir, cómo hay exhibición de las técnicas de tortura que antes se ocultaban. ¿Verdad? Estamos viendo en Gaza, estamos viendo cómo Bukele presume de sus cárceles, estamos viendo cómo Rusia y los soldados rusos y los ucranianos sacan vídeos sobre vídeos de tortura a los enemigos a la red, lo están sacando. En Filipinas, los cuadernos de la muerte de Duterte lo hacían público, es decir, se ha roto ese tabú que había de prohibirlo, entonces claro, la gente lo asume. Otras formas, pues la turistificación de la tortura, viajes a cárceles terribles, viajes a los campos de concentración, que no van a ver qué ocurrió, sino hacerse fotografía con la entrada a Auschwitz. El morbo que hay frente a la palabra tortura. Cuando nos pasa muchas veces, cuando hay una denuncia por tortura, se le pasa una nota de prensa y el periodista te dice que muy bien, siempre y cuando pueda tener una entrevista con la víctima. O sea, lo que quiere es el morbo. Que no se trata de que la víctima no hable, tiene que hablar, pero ¿cómo? Hay que controlarla, hay que protegerla. No podemos hacer que la víctima vuelva a ser victimizada o se manipule para modificar la investigación o que se meta en un problema por calumnias o injurias que puede tener. Y sin embargo, si no tiene su morbo, no te publica nada. Entonces, y el morbo que hay, pues bueno, todos los programas de telerrealidad que hay en esto. Hay dos formas luego aquí, otra forma es cómo se justifica la tortura. Es decir, bueno, la tortura es mala, pues que no queda más remedio. Son varias. La legítima defensa. El policía no tortura, está haciendo una legítima defensa de sí mismo o de un tercero o de la sociedad. Da igual. Se tortura para salvar a un inocente. Os contaba antes el caso alemán. Tenemos el Código Penal del enemigo. El enemigo es un ser sin derechos. Es un ser de no derecho. En fin. Si alguien no asume, no respeta los derechos, no hay por qué respetar los suyos. Entonces entramos en esa dinámica terrible. Ha llegado al extremo de que, sobre todo también en Alemania, de que se presenta al torturador como un héroe de la desobediencia civil. Sabe que lo que va a hacer o está haciendo está prohibido, sabe que va a tener un riesgo, pero para salvar a la víctima asume los riesgos, salva al bueno y luego pues le condenan y ya veremos qué pasa. Es gracioso, es un proscrito de la ley que defiende más la ley que la ley y que cierra todo el razonamiento de la razón de Estado como y hace una pelotilla y bueno. Es que lo presentan como un desobediente. Y además como desobediente heroico. Y la última forma, digamos, que hay un poco es, que es la más aberrante, y es las propuestas de legalizar la tortura. No quitarlo del Código Penal como Meloni, sino legalizarlo. Generalmente estas propuestas se hacen, la tortura se legaliza bajo control judicial y solamente una vez. A una persona se le tortura una vez. Si no confiesa, ya no se puede torturar más veces. Eso es lo que decía la Inquisición en España y en Francia y en Italia. Es decir, y sin embargo hay seres muy serios, pues Dershowitz, Maluhan, Jacobs, es decir, son muchos los que están esto. Generalmente en Estados Unidos, Alemania, en Francia ha habido alguna propuesta, en España que yo sepa no, en Brasil, en Australia, es decir, ha habido varias propuestas de legalizar la tortura. Sí, la justificación que dan es, puesto que se va a torturar de tal formas, defendamos los derechos del torturado. Es decir, una vez es además retorcer la historia. Entonces, claro,
Y de hecho, se está reconociendo y legitimando pues, con los memorándums de Estados Unidos que os comentaba, o la legislación israelí, que por cierto fue avalada por el Tribunal Supremo israelí, el uso de la fuerza mínima necesaria. Luego, a instancias de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, se revocó esa legalización, pero se sigue aplicando de forma y siguen presumiendo de ello. Entonces, y lo que hacen es pues, cambiar el nombre. Interrogatorios reforzados, uso de la fuerza mínima necesaria, bueno, el famoso tercer grado y demás, que se aplica y demás. Todo esto es una forma de cómo hemos ido asumiendo socialmente. Y ya para acabar un poco, luego sí que es algunos datos, es cómo también hemos asumido esto desde los colectivos de derechos humanos, incluso desde los colectivos que trabajamos contra la tortura. Generalmente lo hacemos a través de la asunción acrítica de todo ese populismo punitivo. Hay una extensión brutal en la sociedad civil, en los colectivos organizados, de ese discurso pues, del sistema, del capitalismo, de la policía y demás, que estamos incorporando. Si veis, la mayoría de los colectivos sociales, me da igual, ecologistas, feministas, sindicalistas, contra la tortura, la solución que buscan siempre que hay problemas es más código penal, más cárcel, más castigo. Dentro de las contradicciones absurdas que tenemos, los compañeros que trabajan el tema contra la tortura, que apoyan la campaña que ya está paralizada de cárcel igual a tortura, algunos la habréis visto y demás, equiparar la cárcel como un caso de tortura, más bien de entorno torturante, están pidiendo penas de cárcel más dura para los torturadores. Estoy en contra de la tortura y pido que se torture al torturador. Y parece ser que lo hacen sin ver contradicciones en ello. Y esto no significa, el caso contrario, que muchas personas y algunos colectivos que para no caer en esa contradicción renuncian a denunciar y renuncian a investigar casos de tortura. Algunos colectivos pues directamente se disuelven porque no quieren denunciar a nadie por la vía penal. Otros cambian el objetivo de su investigación y dejan de denunciar y perseguir casos de tortura en comisaría o en cárceles. Con lo cual nos quedamos encima con menos información de la que tenemos. El tema más claro, que lo veréis constantemente, yo tengo aquí muchas contradicciones, lo comentaba antes contigo, es que cada vez que hay una campaña contra la tortura, todo el mundo, pues empezando desde Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, hasta el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o Comité de Prevención de la Tortura, el Consejo de Europa, todos consideran que el problema de la tortura es el tema de la impunidad, de la falta de sanción adecuada. Bueno, a saber, yo creo que hay dos cosas. La tortura, evidentemente, hay que investigarla. Hay que investigarla en todos los aspectos, no solamente quién es la víctima, quién es el victimario, también qué colectivos, qué personas, qué instituciones la amparan, la justifican, la financian, todo. Evidentemente, hay que dar una respuesta a esas situaciones. Una cosa es que no haya sanción. Otra cosa es que esa sanción no tiene por qué llevar sufrimiento. Evidentemente, a una persona, a un policía que es condenado por una agresión, sea tortura o unas intrusiones, pues evidentemente no se le puede permitir que siga llevando la placa ni el arma y demás. Tiene que haber sanciones. Incluso tampoco tenía ningún problema en que hubiese penas de prisión, siempre y cuando la prisión fuese posible una vida digna, cosa que creo que es imposible. Pero bueno, por lo menos vamos a ir, si queremos intentarlo, no tenía ningún problema. Pero el problema de la existencia de la tortura no es la impunidad. La impunidad es el síntoma. Hay impunidad, no es que haya tortura porque no se castiga a los torturadores. Es decir, no se castiga a los torturadores porque los encargados de sancionar están de acuerdo con la práctica de la tortura o la consideran bien. Los jueces no condenan a la tortura porque en el fondo la creen que es necesaria, aunque nunca lo reconozcan. Los policías, asuntos internos, no va a sancionar a un policía que se le ha ido la mano, pues porque al final saben que sin esos métodos no pueden hacer nada. Yo estoy harto de oír, pocas veces hablo con instituciones policiales, pero a veces sí quieres hablar con ellas, y cuando les comentas que hay técnicas que no pueden utilizar, que son constitutivas de delito de tortura, o al menos contra la integridad moral,
Su respuesta es que si no hacen eso están desarmados, no pueden investigar. Es que a lo mejor tienen que dejar de investigar o buscar nuevas técnicas. Entonces, el problema es que lo consideran necesario esas técnicas, porque mal menor, lo que quieran. Ese es el problema real. Y la sociedad civil, lo mismo. Es decir, la sociedad civil no pide que erradiquemos la práctica de la tortura, porque en el fondo, con toda esa paranoia securitaria que se ha instalado, todo el mundo quiere que me protejan y me da igual a costa de qué y de quién es. Entonces, allí tenemos un grave problema. Entonces, yo creo que esto es algo que los colectivos de derechos humanos deberíamos plantear. No se trata de negar que la tortura es impune generalmente y que hay que sancionar. Se trata de tener mucho cuidado y tener muy en cuenta el marco teórico en el que estamos hablando. Es igual, por ejemplo, con el tema de la seguridad, que ahora en Madrid quieren replantearlo porque teóricamente a la izquierda no se plantea el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad en los barrios y demás. Y es cierto que la izquierda no se lo plantea. Y cuando se lo plantea siguiendo los esquemas, los marcos de la derecha. Entonces, hay que plantearlo, pero no repitiendo los mismos esquemas. Si queremos plantear los esquemas, vamos mal. Hay un debate abierto, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, donde hay una fuerza de izquierdas, EH Bildu o la CUP, etcétera, que están planteándose nuevos modelos policiales. Con independencia de la eficacia que tengan o no, el problema de los nuevos modelos policiales no es qué policía necesito en esta sociedad, es a qué sociedad aspiramos y qué sistemas de prevención y de resolución de conflictos necesitaría. No tengo ni idea, O sea, que no sé cómo habría que hacerlo, pero no puedo plantearme, no se puede democratizar la policía en un sistema como el actual. Lo que sí podemos hacer, que lo que está haciendo es policializar la democracia. Pero democratizar la policía no es una institución democratizable. Lo que no significa que haya funcionarios concretos que sí que lo sean. Otra cuestión es las contradicciones que te puedan tener. Pero la policía no se puede democratizar. Las cárceles no se pueden democratizar. La administración de justicia no se puede democratizar. Otra cuestión es qué solución tenemos que dar. Y desde luego, si usamos el discurso, si cambiamos la policía sin cambiar el sistema capitalista, colonial. De hecho, la policía surge con el capitalismo. Es decir, las cárceles surgen en el siglo XIX. Antes había calabozos y demás, pero no es el sistema carcelario. Entonces, o cambiamos ese tipo de sociedad o vamos a tener esto constantemente y si no, volveremos de alguna forma. Ha habido algún cambio y siempre volvemos a las mismas circunstancias. Entonces yo creo que esto es un poco la parte que tenemos que ver. Es decir, cuidado con esos discursos en los cuales compramos el marco teórico, compramos las herramientas, compramos los conceptos de forma totalmente acrítica, porque vamos a repetir lo que está pasando. Y esto, por desgracia, es un tema que lo tenemos muy poco trabajado. Ahí, afortunadamente, empieza a haber discursos. El movimiento feminista, en general, mayoritariamente es punitivista, pero hay sectores maravillosos que empiezan llevan ya años discutiendo el tema del punitivismo, de los que hay que aprender muchísimo. Lo mismo ocurre con movimientos antirracistas, de personas racializadas. Hay mucho punitivismo, pero también empieza a trabajarse un poco. Donde está siendo más difícil trabajar el tema de antipunitivo, aunque parezca mentira, es en el tema de lucha contra la tortura, lucha contra las cárceles. Es decir, debería ser, digamos, el campo natural donde este sea fácil. No, es el más difícil. Entonces aquí tenemos una batalla importante. Yo me callo. Esto, si queréis algún dato concreto, pues os lo puedo mostrar, pero he hablado mucho. Bueno, gracias por la presentación. No sé si te acuerdas de mí, estuvimos en Madrid. Sí. Soy del País Vasco y has hecho dos menciones a las que voy a responder. La primera es que creo que tenemos que tener cuidado de romantizar o idealizar el contexto del País Vasco. No, porque, os explico, has mencionado que en el País Vasco sí que hay una sensibilidad mayor hacia la tortura, pero también es verdad que yo creo, o este es el análisis personal que yo hago,
que yo creo que más que una mayor sensibilidad en torno a la tortura, hay un proceso de democratización más tardío. Es decir, el proceso que el Estado español vive en los años 80, por simplificarlo mucho, lo vive el País Vasco en los años 2010. Por lo tanto, en los 2000 España empieza a decir que es esto de la tortura y en el País Vasco se empieza a decir que es esto de la tortura Ahora. bueno, hace igual 10 años, pero eso también está llegando a un declive. Sí. Y sobre todo, creo que es interesante plantear algo que has mencionado muchas veces, que era lo de generar personas torturables, ¿no? Porque en el País Vasco está muy claro que la militancia política de izquierdas ha sido torturable históricamente, cosa que hoy en día no lo es tanto, pero de todos modos, incluso desde ese sector que ha sido históricamente torturable y que está haciendo todo ese trabajo de memoria, hay muchas dificultades y resistencias para reconocer que la tortura hoy en día en el País Vasco sucede y que no sucede contra esos cuerpos, sino contra otros. Y aquí, o sea, como que ese trabajo está... Que todo se va poniendo en orden y ya Exacto. ahora ya... Estamos pillando. Más claro para el... No sé si queréis hacer alguna pregunta más o aclaro una cosa de estas. Sí, vamos a ver, evidentemente en el País Vasco, es que tú lo has dicho. Es decir, hace el año 2011-2013 se declara el alto el fuego, en el 2015, 16, 17 se disuelve, pero todavía está muy reciente, entonces todavía hay ese recuerdo, que es lo que pasaba en Madrid, por ejemplo, y aquí en Zaragoza, supongo, en los años 80. Hace 10, 15 años y la gente lo recuerda. Empieza a pasar, es decir, en el País Vasco, es decir, la última vez que estuve yo en Vitoria, hablando precisamente en la Comisión de Interior del Parlamento de Gasteiz, di datos de casos de tortura y malos tratos por parte de la Ertzaintza. Los representantes de H. Bildu no tenían ni idea. Entonces, es curioso que yo en Madrid se me entere y en el País Vasco, ¿por qué? Porque ya no va contra los suyos, va contra otros sectores. Y de hecho, en los informes del Instituto Vasco de Criminología se limitan a violencia con motivación política, que está muy bien, son informes también maravillosos y bueno, pero no tratan el tema de la violencia contra otras personas. Instituto Vasco de Criminología, Sí, no, el Observatorio de Derechos Humanos del País Vasco. Sí, el Atoque, y todos, ¿no? En general. O sea, incluso la red de torturados y torturadas de Euskal Tampoco. Herria que se acaba de crear, Sí. está enfocada Limitada. en eso. Yo entiendo que, por ejemplo, la red se enfoque en eso porque es una situación o una casuística concreta y hay que dar una respuesta concreta a ello. Pero en ningún momento hay ningún tipo de mención. O sea, la tortura en Euskal Herria termina en 2014. Exacto. Es así. El último caso oficial es de 2013, pero sí. Pero esto pasa un poco también, por ejemplo, en Madrid y en todos lados. Primero, pasó antes, lógicamente, pero si tú, o sea, también recordaréis cuando en octubre del 17 en Barcelona, las manifestaciones por la independencia y todo aquello, y luego en las manifestaciones 18 y 19, que hubo muchas personas agredidas, torturadas y demás, que denunciaron torturas, y en Madrid en concreto, todos los antiguos militantes de la izquierda radical madrileña protestaron porque lo que habían sufrido los catalanes en esas fechas no era tortura, no era comparable a lo que ellos sufrieron en los años 70. Sí. Hombre, en algún caso no, en muchos casos sí era tan comparable una cosa como otra. Siempre hay esa dinámica. Luego además hay esa necesidad de justificarme que yo fui torturado, pero ha servido para algo. En cambio, los que siguen denunciando que hay torturas ahora están en el fondo diciéndome mi trabajo no sirvió para nada. A mí me torturaron y puedo asumirlo porque estamos en democracia. Si resulta que todavía sigue torturando, ¿para qué luché yo? Y esto va a pasar en el País Vasco, está pasando ya. Está pasando ya. Incluso pasó también hace tiempo. Es decir, en el País Vasco, bueno, aparte de ETA, había otros colectivos armados que fueron torturados. El movimiento independentista, el movimiento de liberación vasco nunca se preocupó por esas personas. Y más, cuando alguna persona era torturada, en algún caso detenida por una supuesta colaboración con ETA en concreto, contra esta persona, bueno, al final se demostró que no tenía absolutamente nada que ver con nada, la ofrecieron asistencia jurídica,
formar parte del colectivo de presos vascos, y dijo que no, que quería abogados, concretamente de Salaqueta, Vizcaya, le hicieron la vida imposible. Esta persona, es decir, que por eso cuando hablo de todos tenemos nuestros torturables, todos, en el País Vasco también, en Cataluña también lo tienen, ¿eh? Entonces, esto ocurre. No es que el País Vasco haya que idealizarlo, como no hay que idealizar en la España antifranquista, que también tiene... Sí, los compañeros de COPEL comentan cómo los presos del PC rechazaban a los presos comunes, el núcleo proletariado. Los anarquistas no, los del Grapo tampoco, algunos del Grapo tampoco, otros sí. Entonces, el virus. Entonces, claro, siempre hay ese problema. Sí, se lo digo sobre todo porque sí, bueno. Yo sé que tú el País Vasco lo conoces, pero hay gente que pone aquí que yo espero que no vaya al País Vasco esperando encontrarse con un entorno con el que no se va a encontrar. No, porque el tema de la tortura está súper focalizado en un contexto político muy concreto. Y además algo de pasado ya. Es algo de pasado. Ese único contexto concreto que sí está de alguna manera preocupado y ocupado con la tortura, no está mirando al presente. No. Es un poco también lo que decía antes, cómo se pasa de dedicarnos solamente al presente y nos olvidamos del pasado, o nos dedicamos solamente al pasado y no miramos al presente. Entonces no podemos estar en uno sí y otros no. Y estamos cometiendo otra vez ese error. Y en el País Vasco se va a producir. Vamos, se está produciendo. De hecho, de hecho lo estamos viendo con EG Bildu, sus propuestas de mejora policial, de alternativas policiales, buscar un método alternativo a las prisiones, porque ahora tienen la competencia penitenciaria, y están haciendo lo mismo que está haciendo el Estado español. Cambiar. Es verdad, ellos no tienen módulo de aislamiento, pero ya han pedido tenerlos. La excusa de que los presos vascos que son aislables tienen que ser trasladados fuera del País Vasco y quieren que sean aislados en el País Vasco. Pero quieren aislar. Cuando haya presos políticos vascos, el módulo de aislamiento se Claro. Claro, sí. Entonces, pero yo digo, es cuestión de tiempo. Entonces, y de hecho, otro error que se comete constantemente, también esto, es cuando se dice, si hablo mucho me cortáis, cuando se dice que en España estamos peor que el resto de Europa, es cierto, no estamos peor, tampoco mejor, o que el problema de la policía, la tortura en el Estado español es una herencia del franquismo. No es verdad. Evidentemente... es el franquismo lo que es una herencia de... Es que el franquismo no ha desaparecido, o sea, no es para empezar eso. Pero en otro caso, o porque en España no se hizo una depuración. Es decir, antes me lo he anotado, perdona, Jorge, porque está Aitor y aprovecho, Aitor no lo va a hacer, pues aprovecho yo para recomendarle el libro a quien no lo conozca, Enemigos del Imperio, sobre los orígenes del Estado español, y tiene mucho que ver con la infraestructura de fondo, la infraestructura social de fondo que aflora de lo que comentaba María y que conecta con esta tarde, con la sesión de esta tarde mucho y con los debates de mañana. Que es la cuestión, el meollo de la cuestión, lo que convertiría un gesto radical de esos colectivos y de esas luchas, es decir, y ahora vamos de una vez a lo de todo el rato, a lo que ha acompañado esta construcción histórica, la cuestión de ese pleonasmo llamado capitalismo racial y la cuestión colonial como atraviesa a día de hoy todo, o seguimos en la nada. Claro. Pues... Pero el tema de la tortura es decir, en el franquismo es decir, la tortura existe porque hay gente mala. No, es un problema, no es un problema de gente mala, igual que no es un problema del Guardia Civil que tortura o deja de torturar, es el problema de la institución nacional político, el objetivo que persigue la tortura es y todo esto. Entonces, en el tema del franquismo, evidentemente no hubo depuración, evidentemente los propios policías torturadores han continuado, el caso, digamos que tenemos a Villarejo y compañía. En Portugal se hizo la depuración en el año 74. En la PIDE todos fueron despedidos. En Portugal están peor que en España en cuanto a tortura. En Francia hubo una depuración en el 45. Es verdad que a los 4 o 5 años todos fueron amnistiados e incorporados otra vez a la policía. Igual que en Italia, igual que en Alemania. Y la situación en Francia, en Italia y Alemania es muy parecida a la que tenemos ahora. Es decir, no es un problema de herencia, es que el sistema no ha cambiado nunca, ni en Francia ni en Italia. Se ha dulcificado en algunos campos, cuando lo necesitan vuelven a la carga, y eso sí, han cambiado de enemigo, entonces era el judío y ahora es el inmigrante.
pero estamos un poco mal en la misma. Antes podía ser el terrorista y ahora es el violador. Antes podía ser, es decir, en el fondo siempre vamos buscando ese enemigo al que combatir. De hecho, el derecho penal enemigo del que últimamente no se habla nada, curioso, de que no se hable de derecho penal enemigo. Porque está normalizado. No, está incorporado, es decir, pero eso es lo peligroso, es decir, sin nombrarlo lo hemos normalizado, porque todo el mundo acepta que haya personas que no tienen derechos. Entonces yo creo que este es un poco el problema que hay y cómo entramos en una dinámica que no nos ayuda en absoluto. No es un problema de franquismo sí, democracia, franquismo no, democracia sí. Hay algunos que hablan de franquismo sí, democracia no, pero bueno. Entonces, el problema es decir, ¿cuál es el objetivo de la policía? ¿Cuál es el objetivo de las cárceles? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, planteémonos eso y busquemos las soluciones, no desde dentro, porque es imposible. Otra cuestión es que, evidentemente, mientras tanto, yo no estoy en contra con que intentemos mejorar las condiciones. A mí esa campaña de desfinanciar la policía no me parece mal, pero en el fondo seguimos teniendo policía. O sea, va a ser la misma. No es... En el fondo, queremos una policía de barrio, de verdad va a ser muy diferente a la otra. Cuando lo necesiten, volverán a hacerlo. No hay mejor forma de que dominar a un pueblo que ganándote su confianza. Es decir, la autoexplotación es mucho peor que la explotación, la autocensura. Es decir, si conseguimos que la gente sea esclavos voluntarios, pues, y encima contentos, y eso lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Y nosotros seguimos con discusiones casi bizantinas. Entonces, yo creo que tenemos que dar una vuelta a todo esto. En cuanto al otro, bueno, no sé, los datos ya estamos fuera de tiempo, o sea que... No, tómate en sí. ¿Queréis algunos datos así sobre...? Remata, cerramos. Digo un poco para que veáis... No, no es este También lo que... hemos empezado 10 minutos No más es este tarde. lo que yo quiero, es... A ver... Son datos que están un poco anticuados porque no me ha dado tiempo a corregirlos, pero vamos a ver, espera. Bueno, estas son las sentencias, las condenas que ha tenido el Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar la práctica de tortura, han sido 13. Es verdad que hay desde el 2012, 2015, Estrasburgo ha decidido que ya no va a asumir más casos de españoles porque ya ha dicho 50.000 veces que no se investigan, entonces no se va a investigar, están rechazando con la excusa de que ya se ha resuelto. Evidentemente no, porque si a Pepito le han torturado y no se reconoce que a Pepito no ha torturado, a Pepito no le arreglas nada. Entonces, pero es curioso, por ejemplo, que también tenemos, hay condenas de Naciones Unidas, pero tenemos en los últimos 3 años 11 condenas, 11 sentencias del Tribunal Constitucional, bueno, 15, porque faltan 14, pero faltan aquí 2, 3, que revocan sentencias absolutorias por torturas y malos tratos. ¿Qué ocurre? Que los tribunales españoles reabren la causa y a los 4 meses vuelven a archivarla. Nuevo recurso, entonces estamos dando la vuelta. Pero también los tribunales constitucionales españoles están revocando autos de archivo. También las audiencias provinciales están revocando autos de archivo por falta de investigación o por falta de fundamentación. Pero vamos a los datos concretos porque estos son genéricos. Mirad, estos son datos que la propia Policía Nacional y la Guardia Civil dice de funcionarios implicados en quejas de actos de tortura y malos tratos o denegación de garantías a personas detenidas según causas penales entre el año 2009, 2012, 2015 y 2018. Por la razón que nunca he llegado a saber, hay 2 años en los cuales no aportan datos. En total, en esos son 8 años, 4.789 funcionarios de Policía de la Guardia Civil estuvieron con expedientes abiertos por malos tratos o torturas. Casi 5.000. Si veis los condenados, 36. Absueltos, 1.447. En trámite, 1.500. Y otros tantos, esto. Es decir, la propia policía, que luego te dice en sus informes al defensor del pueblo que no tiene noticias de estos casos, te está reconociendo que al menos en 8 años, 4.000 y pico, estamos hablando de casi 500 al año.
500. Eso sí, todo es archivado. De hecho, estos son las soluciones de archivo. Bueno, de hecho, hay una que es este que estaba buscando. Al final, no sé por qué, de los 4.700 aparecen que son 5.060. ¿Por qué la policía y la Guardia Civil dan esos datos contradictorios en el mismo informe de Naciones Unidas? Bueno, pues si veis, de los 5.060, 4.550 no fueron más que ni siquiera incoados, se les puso la carpeta. Tal como se abrió, Es que no ha habido nada más. Es decir, no ha habido ni siquiera una resolución de INCOESE, registro de carpeta, nada más. Y luego pretenden que creamos casos internos e investigue estos casos. Si me estáis diciendo que no. Es que vosotros me estáis diciendo que no. O sea, el 89,9% no llegó a abrirse investigación alguna. Perdona, ¿hay estos datos de las policías autonómicas? No. Y mucho menos de las policías locales. Este informe de Iridia y Novak, Transparencia y Rendición de Cuentas, publicado en el año 2022, lo tenéis en la página de Iridia. Os recomiendo si podéis leerlo, porque es un ejemplo de cómo no hay ninguna investigación interna. Es un poco tocho porque son datos y datos y datos y datos, pero es de los mejores informes que se han hecho en los últimos años en el Estado español. Si buscáis transparencia y rendición de cuentas, hay varios. Luego hay otro trabajo posterior en el cual se buscan modelos que están pasando en Europa de mecanismos independientes, que es una iniciativa muy bonita, pero no me da tiempo a explicarosla. Y mira que tengo 2 horas, ¿eh? A ver, más cosas que se... Seguimos de camino a la comida. Sí. Bueno, evidentemente, en los años anteriores, en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en 18 años, tuvo conocimiento de 9.085 personas que habían denunciado tortura y malos tratos. Si hoy cogemos los datos que tenemos constancia de esos mismos años, el número de casos que conocemos de denuncias creíbles es más del doble. Es decir, la mitad de los casos que hoy conocemos no los conocíamos en el momento de publicar los informes. Nos llega muy tarde la información. No tenemos capacidad de acceder a esa información ni hacer un seguimiento real de esa información. Es otro defecto de la sociedad civil, ¿no? Aquí básicamente falta de medios y lógicamente no va a haber financiación nunca para estas investigaciones. Bueno, estamos a días, a fin de mes, primeros mes que viene, se va a hacer público el nuevo informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura de la visita que hizo hace un año al Estado español. Fue en abril, 28 de abril, el día del apagón, hasta el 12 de mayo, creo que recordar, y entonces el informe está a punto. Sé que va a ser duro, habrá que verlo. Es muy diferente los informes del Comité de Prevención de la Tortura de los informes, por ejemplo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Presos de Pueblo, que teóricamente tenía que seguir los mismos criterios. El comité hace una visita cada 4 o 5 años, está 10 días, 2 semanas, y en 15 de centros que visita, el último que hay publicados, presenció o tuvo constancia de 21 situaciones de tortura o malos tratos porque se entrevistó con las personas agredidas. 4 en Valencia, en Madrid, 8 en Valencia y 9 en Andalucía. Son las comunidades que visitó. Y el Cuerpo Nacional de Policía, prisiones y otros. El defensor del pueblo dice cada año a 100 centros de detención, cada año. Realmente visita 30. Hace años visitaba 100, ahora visita 30, 35. Y no encuentra ningún caso. Es decir, algo falla, ¿no? Unas personas vienen aquí a una visita, están 2 días en Soto Real y ven 2 casos. El defensor del pueblo está 3 días, todos los años, y no encuentra ninguno. Y estos casos son casos recientes coetáneos con su visita. No son casos antiguos. Porque una cosa que hace es que tiene que ver el parte de lesiones, tiene que ver si presenta todavía lesiones la persona que hace alegaciones de tortura o malos tratos, porque es para decir si es creíble o no es creíble. Luego habrá que investigarlo o no investigarlo. Y el mecanismo, el defensor del pueblo no encuentra ningún caso. Firma convenios, firma todo. ¿Qué dice el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? Es lo que os decía. Tortura o malos tratos.
en 10 años, 52, 524, no sabe, delitos de lesiones no sabe, no contesta. Es decir, estamos hablando de una media de 60 casos anuales de tortura, tortura menos grave. Casualmente, a partir de 2022, con el nuevo defensor del pueblo, estos datos han desaparecido. Ya no publica esas estadísticas. ¿Por qué? En fin, tengo una reunión el viernes y intentaré preguntárselo, a ver qué me contesta. Funcionarios de prisiones que el año 2022 estuvieron en prisión. 442. Funcionarios de prisión. De policía, de cuerpos. De cuerpos y instituciones penitenciarias. 442. En Cataluña creo que ninguno. Y ojo, condenados en primer grado, en segundo grado, tercer grado y sin calificar. Es decir, 170 condenados, el resto preventivos. No quiero decir que los preventivos sean culpables o no, es decir, no voy a entrar en esto. Incluso puede haber algún condenado que fuese inocente. Es decir, no voy a entrar ahora en ese momento. La prisión de inocencia para todos. Pero 442 funcionarios pasaron por prisión en un año. Y estas cifras, que también se publicaban hasta el 2023, también han dejado de publicarse. Jorge, nos vamos a llegar tarde. Sí, bueno. No es mal cierre. El último dato que quería comentaros. Según el Consejo General del Poder Judicial, está actualizado, en España se condena cada año a una media de 58 personas y casi 60 personas por el delito de tortura con todas las letras. El mecanismo dice 5. Nosotros tenemos constancia de 4, 5, 6, dependiendo. El Consejo dice que 60. Son noticias e información falsa. No es verdad. Y de hecho, cuando le hemos preguntado al Consejo si estos 585 son funcionarios, dice que no lo sabe. Que se limita a copiar lo que le dice el Instituto Nacional de Estadísticas. A este nivel estamos llegando en cuanto a falta de información. Cuando te diga algún político que en España no se tortura, que sea los informes del Consejo General del Poder Judicial. Muchos de estos serán particulares que están condenados por delitos contra la integridad, pero con el caos que hay han puesto que es tortura. Bueno, y de estos datos podemos tener un montón, pero bueno, como podéis ver, los datos existen, están ahí. No tengo tiempo, Tomás, como os dejo el texto. Sí, toca publicarlo en la web. Haced lo que queráis con ello. Entonces, los tenéis ahí. Entonces, bueno, nada más. Espero que os haya servido de algo lo que os he dicho y no haberos aburrido mucho. Nos vemos esta tarde. ¿Lo ves aquí o lo veo?